Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien después de un fin de semana largo y de celebración. Hola Yesenia, buen día. Hola Montserrat, Javiera, Patricia, Pablina, Eduardo. Hola Erin, Romina. Buen día a todos. Comencemos de inmediato con la clase de hoy. Nos pasamos a un nuevo capítulo, metabolismo de lípidos. Con el metabolismo de lípidos. De inmediato. Los lípidos tienen otras características diferentes a los carbohidratos. Tienen función similar, que es una molécula de almacenamiento, pero se requieren cuando hay una cierta demanda, pero es a largo plazo. Los lípidos no se degradan tan rápido como quisiéramos. Y lo digo así, digo, quisiéramos. Los carbohidratos son moléculas de degradación rápida, pero los lípidos no. Los lípidos a largo plazo y en más producen una gran cantidad de energía que se puede cuantificar, ¿ya? Si comparamos la cantidad de energía que produce un lípido con lo que produce un carbohidrato, es aproximadamente casi cuatro veces más la cantidad de energía que produce un lípido. Por lo tanto, poco produce una gran cantidad de energía y es por eso que cuesta disminuir el tejido graso. Por más ejercicio que hagamos ahí, una pequeña cantidad produce una gran cantidad de energía. Y es por esto que, además, las reacciones son un poco más lentas también, en comparación a los carbohidratos, ¿eh? Eso lo estoy diciendo. Vamos entonces a ver en qué consisten estas moléculas. ¿Ya? Yo les conversaba que les hablaba que los lípidos corresponden a un tipo de molécula bastante especial, en donde la característica fundamental es que son moléculas completamente insolubles en agua. ¿Ya? Y esta característica se debe a que en su estructura están organizadas molecularmente con una alta cantidad de carbono e hidrógenos. Son hidrocarburos, ¿ok? Tienen un alto contenido de carbono e hidrógeno, y este alto contenido de carbono e hidrógeno nos dice que son moléculas apolares. ¿Ya? Mientras más carbono e hidrógeno posee una molécula, más apolar es la molécula. Por eso es que para disolver un lípido o para tratar de hacerlo más soluble, es necesario utilizar solventes que sean solventes orgánicos. ¿Ok? ¿Qué tipos de qué tipos de lípidos podemos encontrar? ¿Ya? O cómo se pueden clasificar. Existen lípidos complejos, lípidos simples, ¿ya? Y lípidos que son asociados. Dentro de estas categorías tenemos algunos ejemplos como los triglicéridos, que los triglicéridos corresponden a eh, un tipo de lípido que es una asociación entre tres ácidos grasos. Ahí hay un ácido graso, otro ácido graso, más otra molécula que es un alcohol, se llama glicerol. Triacilglicerol o triglicéridos, tres ácidos grasos más una molécula de glicerol. El ácido graso corresponde a una molécula hidrocarbonada, ¿se fijan? Carbono, hidrógeno, que puede tener doble enlace o no. Cuando tiene doble enlace es un ácido graso insaturado. Y cuando tiene la cadena solo enlaces simples, la cadena hidrocarbonada, cuando solo posee enlaces simples, se llama ácido graso saturado. En el caso de los ácidos grasos, esta porción del ácido graso corresponde a un ácido carboxílico. Por eso se llama ácido graso, pero son moléculas completamente apolares. Fíjense la cantidad de carbonos que tienen. ¿Ya? Y la última molécula que aparece acá, que es un lípido también un poco más complejo, son los fosfolípidos. Los fosfolípidos
corresponde a la unión de dos ácidos grasos, ya, más una molécula de glicerol, pero además posee acá arriba lo que se denomina la cabeza polar, ¿ya? ¿Qué es la cabeza polar? Es un grupo fosfato, ¿ya? Y una cadena radical que puede cambiar, que puede ser etanamida, una colina, etc. Ese es un fosfolípido. Estos son tipos de lípidos completamente diferentes que lo podemos encontrar. Los lípidos se requieren. Los lípidos no son malos. ¿Ya? Se les se le ha hecho mala propaganda a los lípidos. Los lípidos obviamente tienen un papel muy importante porque se requieren en las membranas de organelos, en las membranas de células, se requieren para sintetizar ciertas moléculas que son fundamentales. ¿Ya? El colesterol es una molécula que se requiere para que la membrana no sea tan fluida. ¿Ya? La membrana es fluida, pero no es una cosa laxa que se separen todas las... O sea, requiere una cierta fluidez, un grado de fluidez. Por otro lado, los lípidos también se requieren la síntesis de esto en la célula para sintetizar otro tipo de moléculas como vitaminas, dentro de las cuales está la vitamina D, como también hormonas, ¿ya? Hormonas que están relacionadas con la síntesis de los lípidos, son hormonas lipídicas, y son hormonas súper importantes, como las hormonas que nos entregan los caracteres secundarios sexuales, andrógeno, estrógeno, testosterona, eh, también otro tipo de hormonas, la aldosterona, ¿ya? Cortisol, cortisona, etcétera. Son hormonas lipídicas que gobiernan ciertos procesos súper importantes y que están relacionados con el metabolismo de los lípidos. ¿Ya? Así que no dejen en su cabeza esa como prejuicio de que los lípidos son malos, ¿no? Si el problema está por otro lado. ¿Ya? El problema está relacionado con el transporte. Está relacionado con los lípidos en sí. Por supuesto que eso también está asociado a la ingesta. ¿Ok? ¿Cuál es la función de un lípido? La función de un lípido es el almacenamiento. ¿Ya? O sea, si les pregunto ¿cuál es la función de un lípido? Almacenar. Se almacenan. ¿Dónde se almacenan? En el tejido adiposo. El tejido adiposo de un lípido, o el tejido, el tejido adiposo es un tejido extremadamente lipídico que tiene distribuciones que van a variar según la etnia, la genética de cada uno, ¿ya? Y la zona del planeta donde habitamos. Entonces, hay distribuciones que pueden ser periféricas o distribuciones del tejido adiposo que son más bien centrales. ¿A qué me refiero? Que si esta es una persona, ¿ya? El tejido adiposo se puede distribuir de forma periférica, por ejemplo, hacia las extremidades. ¿Ok? Y ustedes pueden notar que existen personas que distribuyen una gran cantidad de lípido en zonas hacia la periferia, extremidades, brazos y piernas. Como también existe la distribución del tejido hepático, lipídico, ya, más bien hacia una zona central, ya, hacia el tronco. Y los lípidos se distribuyen acá, en la guatita. Y aquí esa es como más bien la realidad sudamericana. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, la distribución del tejido adiposo varía también según el tipo de etnia, la configuración, el fenotipo, ¿ya? La configuración genética que tiene cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, hay todo un mecanismo asociado a este almacenamiento. Como los lípidos son moléculas que se van a utilizar a largo plazo, a muy largo plazo, y si no lo utilizamos se van acumulando. Pero siempre hay una balanza que uno va rompiendo o desequilibrando, que esta balanza está asociada con la ingesta y la utilidad. ¿Ya?
¿Cuándo se utilizan los lípidos? Hay que pensar eso. ¿Y cómo aumentan los lípidos? Bueno, el aumento de lípido tiene una sola explicación simple y rápida que está asociada a la ingesta por la dieta. Pero también existen ya algunas patologías que están relacionadas con el aumento de la síntesis de algunos tipos de lípidos bastante específicos y no tiene nada que ver con la ingesta. Es un desorden enzimático, un desorden metabólico. Así que vamos a abordar todo este tipo de perspectiva en esta clase. ¿Ok? Entonces vamos con la digestión y absorción de los lípidos. Obviamente los lípidos cuando uno los consume en la dieta, sobre todo de productos que son altamente lipídicos, no sé, pues pensemos en cosas así como, a ver, una chorrillana, papas fritas con carne, cebolla frita, huevo y todo frito. Revuelto y todo frito. Hamburguesa, queso, pan, todas esas cosas. Ya un alto consumo de lípidos en la dieta. ¿Qué ocurre? Obviamente tragamos, deglutimos, se hace esta deglución, pero se forma el bolo alimenticio, pero no hay ninguna enzima que ataque en la lengua, en la boca, después en el esófago, ¿no? Y el ácido llega al estómago, el ácido del estómago, el ácido clorhídrico, tampoco genera ningún efecto. Sin embargo, debe ser o esperar el ataque de una enzima que se denomina lipasas. Las lipasas ya están relacionadas con la secreción de una glándula que se denomina páncreas. Y el páncreas libera este tipo de enzimas y no solo la lipasa, sino también la colipasa, que son dos tipos de enzimas que atacan específicamente a los triglicéridos, tal como dice acá, que esta digestión es una digestión enzimática, ¿ya? Digestión enzimática. Entonces, tenemos a la lipasa pancreática, a la colipasa, la fosfolipasa A2 y a la colesterol esterasa, que son enzimas que van a atacar a los lípidos que provienen en la dieta. Ya en la dieta la composición de lípidos va a variar obviamente según los alimentos que estemos ingiriendo, pero, esto no sería posible si no existe lo que se denomina la emulsión de las grasas a partir de las sales biliares. Las sales biliares son secretadas por la vesícula biliar y tienen la función de generar estas como gotitas de aceite para hacer la digestión enzimática más eficiente. Entonces, cuando tenemos el tracto digestivo aquí, la boca, el esófago, el estómago, el intestino, ahí está la boca, el esófago, ahí, intestino. Ya en este punto está la vesícula biliar, secreta sales biliares y por este lado está el páncreas que libera la enzima. Entonces acá en el duodeno, que es un lugar de una actividad enzimática bastante elevada, no solo para los carbohidratos, no solo para los lípidos, sino también para los carbohidratos, para aminoácidos, ya se liberan bastantes enzimas, ya hay ataques digestivos de orden enzimático, se junta todo el bolo alimenticio con estas secreciones, las sales biliares, y forman emulsiones. Para que se acuerden de una emulsión, recuerden que una emulsión es como una especie de sopa en donde hay gotitas de aceite, ¿ya? Imagínense eso, son gotitas de aceite que se van formando. Las sales biliares ayudan a que estas emulsiones se formen y esta emulsión después deben ser absorbidas, ¿ya? Posterior al ataque de las enzimas. ¿Cómo son absorbidas? Son absorbidas obviamente por las células del intestino delgado, del duodeno, ¿ya?
mediante la formación de estas emulsiones que forman micelas, que son una especie de gotitas de aceite que contienen ácidos grasos, fosfolípidos, y el colesterol se absorbe un poco más abajo en el duodeno, ¿no? Se absorbe más bien en el yeyuno, se absorbe el colesterol. Pero generalmente el mayor porcentaje de lípidos que se absorben en esta zona son los ácidos grasos, ya, fosfolípidos, triglicéridos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hace la lipasa? Pues la lipasa comienza a degradar todos los triglicéridos para tratar de absorber ácidos grasos libres, ¿ya? Y no tener una molécula tan grande como esa. ¿De acuerdo? Entonces, la función de la lipasa es romper los triglicéridos que vienen de la dieta para generar ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres son los que se absorben. ¿Se fijan? Los ácidos grasos y otros productos de la ruptura son absorbidos en la mucosa intestinal y convertidos en triglicéridos después. O sea, se liberan, están libres, son absorbidos, y cuando son absorbidos, la mucosa intestinal le agrega esto, esta cosita verde, ¿ya? Que es una porción o una fracción de aminoácidos. Se denomina apolipoproteína C. La apolipoproteína C es una fracción proteica que se une a todos los lípidos, ¿ya?, que provienen de la dieta, y al unir la mucosa intestinal, esta fracción proteica con los lípidos de la dieta forma lo que se denomina la primera lipoproteína que aparece en el tracto intestinal. ¿Qué es una lipoproteína? Es una proteína que transporta lípidos, porque los lípidos no pueden transportarse solos en la sangre. Si los lípidos se transportan solo en la sangre, ¿qué pasaría? Si ahí tiene un vaso y viene un lípido, ¿qué pasa con este lípido? El lípido, ¡pum!, precipita y quedaría ahí en el fondo, ya, del lumen de un vaso sanguíneo. Bueno, y eso es lo que ocurre cuando se rompen las lipoproteínas, ¿ya? Se empiezan a acumular los lípidos y comienzan a obstruir, ¿ya?, los vasos, arterias, venas, etcétera, ¿ya? Que es como un cerrito. Porque acá también no solamente hay lípidos, sino vienen células y un montón de cosas, de nutrientes que trae la sangre y comienza a agregarse. Entonces, por eso es que es peligroso que los lípidos anden solos en la sangre y aparte no se pueden transportar. Son apolares. Ya dijimos eso, y hay una gran cantidad de agua en la sangre. Entonces necesariamente se tienen que transportar en lipoproteínas. Y es por esto que inmediatamente después de la absorción en la mucosa intestinal, los lípidos se unen a esta fracción proteica formando la primera lipoproteína, que tiene nombre, se llama kilomicrón. Kilomicrón. ¿Ok? Esa es la primera lipoproteína, el kilomicrón. Y el kilomicrón es una lipoproteína, ya, bastante voluminosa. Es la más grande de las lipoproteínas que existen y que vamos a revisar. Las lipoproteínas, por supuesto, van a variar en composición según la función que tienen. Pues generalmente las lipoproteínas se clasifican según la densidad. Como ustedes saben, la densidad es una relación que existe entre la masa y el volumen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hablamos de una baja densidad, tenemos que entender que estamos hablando de una lipoproteína que tiene un gran volumen, ¿de acuerdo? Y si hablamos de una lipoproteína de alta densidad, una lipoproteína de alta densidad es una lipoproteína que tiene un volumen menor, ya, un volumen pequeño. Y en función de la densidad es que se clasifican las lipoproteínas en lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Yo creo que más de alguno se ha hecho alguna vez un examen de sangre, un perfil lipídico, por ejemplo, un perfil bioquímico, y aparecen las lipoproteínas que usted tiene, ¿ya?
y aparecen los kilomicrones, los VLDL, generalmente aparecen estas, el VLDL, el IDL, el LDL, el HDL y el VHDL. ¿Qué significan esto? ¿Ya? Hasta acá están clasificadas las lipoproteínas desde, estas son lipoproteínas de baja densidad, estas son las de baja densidad, y estas lipoproteínas que están acá son las lipoproteínas de alta densidad. ¿Ya? Son lipoproteínas pequeñas. ¿Ok? Ahora, la constitución de cada lipoproteína va a variar, por supuesto. No todas las lipoproteínas transportan exactamente los mismos tipos de lípidos. Hay algunas que transportan más colesterol, otras transportan más ácidos grasos, otras transportan más fosfolípidos. ¿Ya? Las lipoproteínas de baja densidad, hay una que le han hecho una muy mala propaganda, sobre todo en televisión, de forma bastante coloquial, y eso trae una muy mala percepción de la ciudadanía o la sociedad para tratar de comprender lo que está ocurriendo con el transporte de litio. ¿Qué es esta? Esta lipoproteína. Esta lipoproteína, la LDL, la lipoproteína de baja densidad, que están con el acrónimo en inglés. El kilomicrón es la más grande de todas. El VLDL es la lipoproteína de muy baja densidad, ¿ya? De very low. ¿Ya? Después viene la lipoproteína de densidad intermedia, la IDL. Luego viene la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad. ¿Ya? Esa es la low. Y después viene la lipoproteína de alta densidad, de high, y very high, de muy alta densidad. ¿Ok? Muy baja densidad, intermedia densidad, baja densidad, alta densidad y muy alta densidad. Como les comentaba, esta lipoproteína, la LDL, es la que generalmente el médico anda buscando en los exámenes. ¿Por qué? Porque la LDL se fija en el contenido de una lipoproteína. Miren, así es una lipoproteína. La lipoproteína tiene ésteres de colesterol libre, tiene esta fracción proteica, la apoproteína, son puros aminoácidos, ¿ya? Son sus unidades que están constituidas por aminoácidos, tiene fosfolípidos, ¿ya? Y también hay triglicéridos, como ustedes pueden apreciar. ¿Se fijan? Esa es la constitución de todas las lipoproteínas, pero varían en porcentaje, pues hay unas que tienen más lípidos, o sea, más fosfolípidos, otras más triglicéridos, como les comentaba. Y en el caso de la LDL es un 50% la lipoproteína completa de puro colesterol. Es solo colesterol. ¿Ya? Entre colesterol libre y colesterol esterificado, el LDL es solo un 50% o aproximadamente un 50% de puro colesterol. Por lo tanto, un aumento de esta lipoproteína en la sangre, ¿qué está diciendo? Está diciendo que tiene colesterol que está siendo transportado en la sangre y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Es peligroso porque este es un vaso, ¿ya? Y después los vasos toman direcciones completamente diferentes, hay bifurcaciones, ¿cierto? Cuando la sangre va en un vaso de un diámetro o de un calibre considerable, así, oh, me quedó mal el dibujo, vamos a ir ahí, y está acá, y ahí, ok. Ok, la sangre, cuando va en un vaso de un calibre grande, grueso, ya el flujo de la sangre se denomina flujo laminar. Entonces, por acá, todos los componentes de la sangre van ordenados. ¿Ya? Van ordenados. Hasta que llega un punto de ramificación. Cuando acá se ramifica un vaso sanguíneo, se bifurca en varios, en dos, acá yo puse que pueden ser más. ¿Ya? Lo que se genera en este punto, aquí, se genera lo que se denomina un flujo turbulento, ¿ya?
Y al igual que en un río, cuando ustedes ven y de repente pasan por los rápidos, aquí se genera exactamente lo mismo, ¿no? Ese flujo turbulento hace desordenar los componentes de la sangre. Sí, obviamente acá todo viene ordenadito en un flujo laminar. ¿Ya? En la sangre tenemos células, tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, ya que son como los componentes más grandes, pero después todos los nutrientes, lípidos, carbohidratos, etcétera, lipoproteínas, o sea, todo lo que está en la sangre, cuando llega a este punto, ya comienza una batahola y una alta probabilidad de choque. Entonces, hay que pensar en un paciente que tiene en un examen con una elevada concentración de LDL. Las LDL son lipoproteínas grandes, yo les dije, son lipoproteínas grandes. Y transportan además, la mitad de la lipoproteína es puro colesterol, que es una molécula extremadamente apolar. ¿Ok? Extremadamente apolar. Entonces, imagínense que estas lipoproteínas que son grandes, cuando llegan a este punto de flujo turbulento, choquen. Imaginen que una choca. Libera todo el contenido. ¿Y el contenido qué es lo que es? Prácticamente puro colesterol. 50% puro colesterol. ¿Y el colesterol qué va a hacer en la sangre? ¡Pum! Precipita. Y va a quedar ahí, pegado, en la pared de un vaso. ¿Ya? Pero como esto es flujo de sangre, ya empieza a atropellar todos los componentes que quedan acá. Entonces este cerro comienza a crecer. Crece, 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 crece y comienza a obstruir el lumen. Entonces, en ese punto, en este punto de acá, en ese punto que está aquí, en ese punto aumenta la presión, ¿ya? Aumenta la presión. Y el corazón, ¿cómo lo interpreta? Pucha, a este lado, lo que viene después del vaso, ya a esos tejidos, la concentración de oxígeno está disminuyendo. Entonces el corazón, ¿qué es lo que hace? Dice el corazón, tengo que aumentar la presión. Entonces, por lo tanto, aumenta el esfuerzo cardíaco, aumenta la presión, ¿ya? Hay mayor trabajo del corazón y en ese punto va aumentando la presión hasta que en algún momento, ¡pum!, se rompe un pedacito. Y ese pedacito que se rompe, avanza. Y avanza, va a avanzar hasta que en algún momento, ustedes saben que los vasos cada vez van disminuyendo su diámetro y ese pedacito que avanzó ya no puede seguir avanzando, que se soltó, queda estancado. ¿Ya? Por el tamaño, los diámetros van disminuyendo y ese pedacito de cerrito, ¿ya?, que se soltó, quedó estancado. Y al quedar estancado, ya se produce que el resto de los tejidos acá no reciban oxígeno y se produce un accidente cardiovascular. Y depende, o si se va hacia arriba, hacia la cabeza, o se va hacia abajo, tiene el mismo efecto. Esta es la génesis de las enfermedades cardiovasculares. Y por esto que a esta proteína, a esta lipoproteína, se le ha relacionado con enfermedades cardiovasculares, por el transporte y por el rol que tiene la lipoproteína. Pero es una lipoproteína. Y generalmente se le dice, que este es el colesterol malo. El colesterol no es ni bueno ni malo. Es una lipoproteína, la LDL. No es colesterol. Transporta colesterol, que es diferente. ¿Ya? La LDL es una lipoproteína que transporta un 50% de su estructura es colesterol. Por eso es que es como si tuviese un transporte de solo, ¿ya?, prácticamente una sola cosa o exclusivo. Y es por eso que el riesgo que tiene que aumente la LDL en sangre. Ahora, ¿por qué aumenta? Por la dieta, obviamente por la dieta. ¿Ya? Por otro lado, existe la HDL, que es una lipoproteína pequeñita y que se ha relacionado que el aumento del HDL está relacionado con un buen estado de salud. ¿Por qué? Porque el deporte, la vida sana, ¿ya?, y sobre todo el deporte, se relaciona con un aumento en la concentración de la HDL. ¿Y la HDL qué hace? La HDL
sigue todo el circuito inverso de lo que hace esa y esa lipoproteína, y va recogiendo toda la basurita que dejan las lipoproteínas de baja densidad. La HDL la recoge, la lleva al hígado y las degrada. Es por esto que la HDL se relaciona con un buen estado de salud, y no es que sea el colesterol bueno. HDL le dicen el colesterol bueno. El ALL le dicen el colesterol malo, como si fuese una pelea entre el bueno y el malo, y no es así, ¿ya? Es un defecto que hay en las concentraciones de cada una de ellas. Por supuesto que llevar una concentración elevada de HDL es beneficioso para la salud, pero eso está relacionado con una conducta, y el LDL también, pues cuando aumenta, evidentemente está relacionado con una conducta que se debe a la ingesta de alimentos que son de orden lipídico. ¿Ok? ¿Cómo es el transporte de las lipoproteínas? Aquí está. La primera lipoproteína que aparece en el tracto intestinal es el kilomicrón. El kilomicrón tiene dos destinos: llegar al hígado o llegar al tejido adiposo. En primer lugar, el kilomicrón se dirige al tejido adiposo, y en el tejido adiposo almacena todo lo que transporta. ¿Qué transporta el kilomicrón? ¿Ya? El kilomicrón principalmente transporta ácidos grasos, ¿ya? Y triglicéridos. Ácido graso y triglicéridos. Y estos ácidos grasos y triglicéridos son almacenados en el tejido adiposo, y cuando vamos de vuelta, los kilomicrones que llegan al hígado han perdido masa, porque en todo este trayecto ya se van golpeando, como yo les comentaba, como son proteínas muy grandes, y comienzan a perder masa. Esa pérdida, pero de los que llegan al hígado efectivamente, ya el resto, lo que alcanza a llegar, se le denomina kilomicrón remanente. Estos remanentes de kilomicrones, ya que tenían una masa muy superior y que fueron dejando ahí de lado durante todo ese trayecto, cuando llegan al hígado, ¿qué hace el hígado? El hígado lo refacciona, ya lo arregla un poquitito a estos kilomicrones remanentes, y nuevamente lo vuelve a enviar a la circulación como VLDL, como la lipoproteína de muy baja densidad. ¿Ya? La lipoproteína de baja densidad, o el VLDL, llega a la sangre, nuevamente va al tejido adiposo, al tejido muscular, porque el tejido muscular, sobre todo el tejido cardíaco, requiere una alta concentración de lípidos, ¿ya? Es el alimento principal del tejido cardíaco, los lípidos, por si es que no lo saben, ¿ya? El tejido cardíaco no depende de glucosa, depende de lípidos. Si dependiera de la glucosa, nos daría un infarto todos los días por las fluctuaciones que tiene la glucosa en el día. Y en ayuno la concentración de glucosa está disminuida, entonces si el tejido cardíaco dependiera de glucosa, nos daría un infarto todas las mañanas. Un infarto. En cambio, el lípido no, el lípido generalmente produce una cantidad de energía, y es por esto que siempre los corazones, si es que han visto un corazón de verdad, se rodean de una capa de lípido, de grasa. ¿Ya? Siempre el corazón está rodeado de una capa de grasa, y es por eso. De ahí obtiene la energía de los lípidos. Por eso es que va al tejido muscular. Y ahí los músculos también, obviamente, requieren lípidos. Por eso que el hígado vuelve a enviar a la circulación estos kilomicrones arreglados como VLDL. Va a la circulación, y cuando vuelven con menos masa. Ya cuando vuelven al hígado, ya llevan menos masas. Y esta VLDL remanente se transforma en IDL, y la IDL tiene dos caminos: vuelve al hígado, ya a degradar, a reciclar, etc. O se transforman en LDL, y el LDL es la lipoproteína que tiene la mayor concentración de colesterol. Y el LDL es la lipoproteína de enviar o distribuir el colesterol a todas las células, ¿ya?, extrahepáticas, o sea, todos los tejidos periféricos que requieren LDL, y todas las células requieren colesterol, perdón. Y el LDL transporta el colesterol
pero para internalizar el colesterol requiere de un transportador, perdón, de un receptor de LDL. Entonces, esta lipoproteína se une a este receptor. Y cuando se une a este receptor, ingresa la lipoproteína a la célula, LDL. Y ahí la célula rompe la lipoproteína, saca el colesterol y usa el colesterol para la síntesis de colesterol, para la síntesis de otro tipo de lípidos o para refaccionar membranas, etcétera, etcétera. Y lo va distribuyendo, ¿ya? El problema es cuando no ocurre eso. ¿Y cuándo no ocurre eso? Cuando ese receptor no está o ese receptor actúa de forma deficiente y no conduce a la unión entre la lipoproteína y el receptor, ¿ya? Provocando una enfermedad que se llama hipercolesterolemia. Y la hipercolesterolemia es una patología en donde hay una elevada síntesis de colesterol, pero en células, ¿ya? Eso le llamamos colesterol endógeno. Cuando hay una hipercolesterolemia, ¿ya? Hay una, se perdió la comunicación entre lo que hay fuera de la célula y dentro de la célula. ¿Por qué? Porque la célula, ¿cómo interpreta esto? La célula interpreta, dice, pucha, no me está llegando colesterol de afuera, porque obviamente el receptor no funciona, ¿ya? El receptor del LDL no funciona. Entonces, la célula dice, bueno, si no me está llegando colesterol, sintetizo colesterol, sintetizo más de lo que requiero. Entonces, va a haber un aumento en la síntesis de colesterol en todas las células y también hay colesterol circulando, porque ese colesterol que queda circulando no puede ingresar a las células, entonces tengo colesterol adentro y afuera de las células. Es como que lo hace durar. No, Camilo. No, ¿cómo lo va a dosificar? No, no, no. Que el colesterol quede circulando no es bueno, Camilo. ¿Ya? ¿Por qué no es bueno que quede circulando? Porque si queda circulando el colesterol, en algún momento va a chocar esa lipoproteína, sobre todo si tú tienes una alta concentración. ¿Ok? Aquí el objetivo es el siguiente, el objetivo es que la LDL ingrese, lo que tiene la LDL ingrese a la célula, tiene que ingresar, eso es, tiene que ingresar, pero para ingresar requiere de este receptor, y si ese receptor está fallado o es deficiente, ya se produce la hipercolesterolemia. Y ojo, que esta patología, la hipercolesterolemia, no necesariamente refleja ya un estado físico en donde los pacientes sean obesos. No es así, para nada. Ya, y más encima problemas como genéticos de familia, así como que todos son en la familia, todos tienen el mismo problema. Y, y son flacos, incluso, pero el colesterol le sale por los ojos. Tiene una elevada concentración de colesterol. Y eso se controla en todo caso, ¿ya? No es algo que sea terrible, que cae el apocalipsis zombie, no. Esta cosa se controla con un fármaco, ¿ya? Con un fármaco que se denominan estatinas. Las estatinas, ¿ya? Son fármacos específicos que inhiben la síntesis de colesterol endógeno. O sea, inhiben la síntesis de colesterol en la célula y con eso se logra regular el aumento de colesterol adentro de la célula, ¿ya? Y más una dieta, el médico le dice, ¿sabe qué? Mira, aquí tiene que cerrar la boquita un poquitito para este tipo de alimentos, así que con eso regula también la concentración de LDL que está circulando. Y finalmente, si regula lo que ingiere va a regular la concentración de todas las lipoproteínas, todas. ¿Ok? No solamente la LDL. Entonces, con la dieta disminuye la LDL, pero con la estatina disminuye la síntesis de colesterol interno, el colesterol endógeno. Y con eso puede andar bien.
¿ya? Y no caer en estos eventos de alguna enfermedad cardiovascular. Las más comunes, yo creo que la han escuchado, pues, la estatina, la atorvastatina, ¿ya? El Lipitor, esos son como los nombres comerciales. ¿Se han escuchado alguna vez? Yo creo que sí, ¿ya? Tal vez alguien toma alguno de estos fármacos, pero eso es lo que hacen. Y con eso regulamos, ¿ya? Y tenemos un equilibrio entre el colesterol que nosotros sintetizamos con el colesterol que ingerimos en la dieta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta con el transporte de lípidos a través de las lipoproteínas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Miren, la historia todavía no acaba, porque fíjense que yo les nombré el transporte que va desde el intestino y el hígado hacia los tejidos periféricos, ¿ya? Es como hacia afuera del hígado, hacia afuera, hacia todos los tejidos, tejido muscular, ¿ya? Todos los tejidos periféricos, ¿vale? Ahora vámonos de vuelta hacia el hígado. Hacia el hígado, ¿quién va? Ahí está, la HDL. La HDL es una proteína, lipoproteína pequeñita, ¿ya? Por eso dice transporte inverso de colesterol. ¿Qué significa esto? Significa que la HDL, ¿ya? Va recogiendo y va literalmente barriendo todos los vasos sanguíneos en donde quedaron estos remanentes, ¿ya? Porque fíjense que acá pierde masa, esta es más pequeñita de la que estaba inicialmente acá, ¿no? ¿Se fijan o no? Remanentes de VLDL, miren el tamaño que tienen, y el VLDL, miren el tamaño que tenía. Entonces, ¿dónde quedó? Bueno, quedó en los tejidos, fue almacenado, pero alguno quedó acá como basurita, quedó pegado, ¿ya? Quedó pegado en los vasos. ¿Y qué hace la HDL? La HDL, esa lipoproteína, toma eso y va barriendo y va limpiando, ¿ya? Y va limpiando los vasos y llega al hígado y después degrada, el hígado la elimina. Y utiliza el colesterol y lo va redistribuyendo y el hígado se encarga de reciclar. ¿Se fijan? Pero el HDL por eso está asociado a una protección, a una función benéfica, ¿ya? Pero no es que el HDL es el colesterol bueno y este es el colesterol malo. Ya eso es como coloquialmente, pero no es así. No es así para nada. Son lipoproteínas y las lipoproteínas transportan lípidos y en diferentes porcentajes. No solo transportan un tipo. ¿Ya? En el caso de la LDL, que ahí se coloca el ojo, principalmente el ojo clínico, porque es la lipoproteína que acusa literalmente en un examen de sangre que usted tiene una gran cantidad de colesterol circulante y eso puede causar enfermedades que están relacionadas con el sistema. ¿Se entiende? ¿Se entiende, cierto? Ahora, vamos con la degradación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda con el mecanismo de transporte de lípidos? Hay una tablita bien buena que no está acá que muestra cuál es la composición de cada una de estas lipoproteínas, ¿ya? O sea, cuál es el porcentaje de lípidos que transporta el kilomicrón, cuál es el porcentaje de lípidos que transporta el VLL, el IDL, así sucesivamente. Y ahí pueden ver claramente lo que yo les estoy comentando, que sí, pues efectivamente el LDL, la lipoproteína de baja densidad, tiene una alta concentración de colesterol, ¿no? Una lipoproteína que si se rompe, si llega a romper por estos eventos de choque entre otras lipoproteínas o moléculas, puede liberar el contenido que transporta y eso va gatillando estos eventos, digamos, la formación de trombos, aterogénesis. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Seguir avanzando? Profe, ahí se van formando las placas de aterómero, por lo que voy entendiendo. Leonardo, Exacto. por acá me conecté recién. Exacto. Eso se conoce como la aterogénesis, pero no me voy a pasar a eso, porque está un poco fuera del alcance de lo que tenemos que ver. Sería entretenido revisarlo, ¿no se fija? Pero no está dentro del programa, lamentablemente. Espero que ustedes lo vean más adelante, pero claro, así se forma. Molecularmente se forma, como le estoy comentando.
¿ya? El aumento, o más bien la ruptura de estas lipoproteínas, ocasiona que el contenido, porque ustedes tienen que pensar de que el lípido en la sangre no tiene nada que hacer, ¿ya? O sea, el lípido en la sangre tiene cero opción. Un lípido, sobre todo el colesterol, porque es súper apolar. Entonces, imagínense una piscina, ¿ya? Ahí tiene la piscina. Y aquí está el lípido. O sea, el lípido, probabilidad de flotar, cero. Que lo que hace, pum, queda en el fondo, ahí queda tirado. ¿Ya? Entonces, ese mismo ejemplo que yo les doy, imaginen en la sangre. Si tienen colesterol libre en la sangre, el colesterol tiene que ser transportado por lipoproteína. O si no, le pasa lo mismo que yo le estoy comentando acá. O sea, no tiene capacidad de flotar. Precipita. Y queda ahí tirado en el fondo. Entonces, claro, y eso se va acumulando y genera estas especies de placas, como bien mencionó usted. Pero el HDL las va removiendo. ¿Ya? ¿Y cómo aumentar el HDL? Haciendo ejercicio. Hay un montón de bibliografía, ya reportes clínicos, revistas científicas de gran prestigio, que ya esto es prácticamente más que sabido que el ejercicio se relaciona con, de inmediato, una elevada concentración y la síntesis también de estas lipoproteínas, la HDL. Y las HDL tienen esa función, pues como les mostraba, ya van de forma inversa, ¿ya? Si hacemos una comparación, estas lipoproteínas, las más grandes, el kilomicrón, el VLDL, el LDL, las que son de baja densidad, es como si fuesen un camión de la basura, ¿ya? Aquí tiene un camión de la basura. Ahí está el camión de la basura. Y un camión gigante. Ahí está con la cuestión atrás. ¿Ya? Y cuando el camión va por la calle, va dejando la cascarita, a lo mejor una cosita, se le escapó una bolsita, se le escapó un caramelo, no sé, pues entonces va dejando con el resto ahí en la calle, el resto de basura. ¿Te fijas? Es como siga la huella del camión de la basura, va a encontrar pistas. ¿Se fija? En cambio, el HDL, ¿qué hace? El HDL es un camión chiquitito. Ahí está. Un camión chiquitito. Ahí va el HDL. Y como es chiquitito, va recogiendo, recoge, y como es chiquitito, se llena rápido, va al hígado y deja toda la basurita. Y como es pequeño, tiene baja probabilidad de encontrarse con estos eventos. Cuando llegan los flujos turbulentos en las bifurcaciones de los vasos sanguíneos, como es pequeño, ya la probabilidad de que choquen y de que ocurra esta liberación del contenido es baja. No es lo mismo que tener una proteína de ese tamaño que una que sea un puntito. Y más o menos esa es la diferencia, ¿eh? Para que tengan alguna noción del tamaño. Ya, o sea, hay micrografía electrónica que muestra, por ejemplo, el tamaño del kilomicrón es gigante, una cuestión súper grande. En comparación a una HDL es como un puntito. ¿Ya? Para que se imaginen más o menos. Entonces, esas lipoproteínas cuando llegan a estas zonas de flujo turbulento están expuestas a estos choques y a la liberación de todo el contenido que tienen, que van transportando. ¿Ya? De ahí viene de ahí viene toda la génesis de estas enfermedades cardiovasculares. Pero es un defecto del transporte, pues, chiquillos. ¿Se fijan? Obviamente que está relacionado con la dieta. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque acá vamos a cambiar de tema de inmediato. O sea, seguimos hablando de los lípidos, pero nos vamos derechamente al metabolismo. Y el metabolismo, ustedes saben, tenemos dos fases metabólicas que analizamos siempre, la ruta que degrada y la ruta que sintetiza. Entonces, ¿cómo degradamos los lípidos? Es un proceso que es largo, ¿ya? Y que tiene varias etapas. Y la primera etapa comienza en el tejido adiposo, y la primera etapa en el tejido adiposo tiene un nombre bien especial que se llama lipólisis, ¿ya? Pero, como siempre, estas etapas o procesos son gatilladas por algún indicador, ¿ya? Y este indicador tiene que ser un indicador sanguíneo. ¿Y cuáles creen ustedes que es el indicador sanguíneo, ¿ya?, que gatilla la degradación de los lípidos?
¿Quién sería el acusete? Acá, para degradar los lípidos. Alguien tiene que indicar, hay que degradar lípidos. ¿Quién es el indicador? El indicador sanguíneo, que les dice a todas las células y a todos los órganos, vamos degradando lípidos. ¿Entienden lo que estoy preguntando, no? Bueno, el indicador es la concentración de glucosa en la sangre. Cuando la concentración de glucosa en la sangre disminuye, ya se libera, el páncreas responde a esta disminución liberando una hormona ya que se llama glucagón. Y como ustedes saben, en el metabolismo de los carbohidratos, el glucagón tiene impacto de inmediato en el hígado, pero en el músculo es insensible al glucagón, pero falta el tejido adiposo. En el tejido adiposo sí tiene impacto el glucagón. ¿Y qué induce el glucagón en el tejido adiposo? Aumenta la primera ruta metabólica de los lípidos que se llama lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? La lipólisis es la degradación de los triglicéridos o triacilglicerol. La lipólisis es la degradación de los triglicéridos. Entonces, tal como muestra el esquema, esa hormona es el glucagón, ¿ya? Que aparece cuando la concentración de glucosa está disminuida en la sangre, o sea, en ayuno prolongado, en ejercicio, ¿ya? Por eso que el ejercicio disminuye el tejido graso, uno adelgaza el tejido graso. Por otro lado, el volumen entre el tejido adiposo y el tejido muscular es bastante notable, ya hay una gran diferencia. No sé si han visto alguna vez ustedes. Tengo acá una. Les voy a mostrar. Una foto. Entonces, seis, 37. A ver si están viendo ahora. Ahí están viendo, parece. Ya ven. Ahí tienen la diferencia. Esa es la diferencia entre el tejido adiposo y el tejido muscular, pero con la misma masa. ¿Se fijan? O sea, 1 kilo de grasa versus 1 kilo de músculo. Miren la diferencia en el volumen. 1 kilo de músculo pequeño comparado con 1 kilo de grasa que ocupa un gran volumen. Por eso es que cuando uno disminuye el tejido adiposo se nota bastante, ¿ya? Se nota bastante porque es bien voluminoso. ¿Ya? Y siguiendo el mismo esquema que teníamos en la representación anterior, esa hormona que es el glucagón, se une a un receptor de glucagón en el tejido adiposo, desencadena, este receptor está unido a una enzima que se llama adenilato ciclasa, desencadenando un aumento en la concentración de AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero que activa una proteína que se llama proteína quinasa A, y la proteína quinasa A activa a esta enzima que se llama triacilglicerol lipasa, o la lipasa de los triglicéridos, que activa la ruta que le estaba mencionando que se llama lipólisis. La lipólisis es la ruptura de los triglicéridos. Este es un triglicérido
el triglicérido está constituido por 3 ácidos grasos más una molécula de glicerol. Por lo tanto, la triacilglicerol-lipasa rompe el triglicérido liberando 3 ácidos grasos más una molécula de glicerol. Esto ocurre en el tejido adiposo. ¿Qué ocurre con el glicerol? El glicerol, como es un alcohol, pasa a la sangre sin ningún problema. Los alcoholes son solubles, así que en la sangre se transporta solo, sin ayuda. Va a la sangre, llega al hígado y en el hígado se une a la gluconeogénesis, el glicerol, que es un precursor gluconeogénico. Si estamos en ayuno, recuerden que la concentración de glucosa está disminuida en la sangre, por lo tanto está activada la gluconeogénesis en el hígado, el glicerol va al hígado, a la gluconeogénesis. ¿Ya? En cambio, los ácidos grasos, como ya saben, los lípidos son o tienen esta característica que son apolares, son poco solubles, requieren de un transporte, y aquí el transporte lo proporciona esta proteína que se llama albúmina. ¿Ya? La albúmina es una proteína que transporta los ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia el hígado y también hacia el tejido muscular que utiliza estos ácidos grasos. ¿Ya? Entonces el transportador de los ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia el hígado o el tejido muscular es albúmina. ¿De dónde podemos sacar albúmina? Del huevo. ¿Ya? Ahí tenemos una gran concentración de albúmina. La albúmina de huevo se llama ovoalbúmina. La clara del huevo. ¿Ok? Entonces la lipólisis es la degradación de los triglicéridos y al degradarse los triglicéridos después son transportados al hígado y al tejido muscular para que sean utilizados. Esa es la primera etapa. ¿Ya? La primera etapa, lo que ocurre en el tejido adiposo, y la segunda etapa es lo que ocurre en el hígado. ¿Qué ocurre en el hígado? En el hígado, cuando llegan los ácidos grasos, ya los ácidos grasos finalmente tienen que ser degradados en un proceso que se denomina beta-oxidación. La beta-oxidación, que es el proceso de degradación de ácidos grasos, va a rendir finalmente la energía necesaria para al final determinar algún tipo de trabajo por el cual se llamó a este ácido graso para que sea degradado. ¿Se fijan? Para rendir energía. Pero para llegar a la beta-oxidación se requieren 2 etapas previas. ¿Ya? Entonces, las etapas son las siguientes. Cuando el ácido graso llega al hígado, hay 3 etapas, le estaba comentando. La primera es la activación. La segunda etapa es un transporte que está mediado por un aminoácido que se llama carnitina. Y la tercera etapa es la ruta metabólica, la beta-oxidación, que se produce en la matriz mitocondrial de la célula hepática. O sea, si este es el hepatocito y esta es la mitocondria, ¿ya? Si esa es la mitocondria, y aquí está el ácido graso tiene que ingresar a la célula, ahí ingresa a la célula, y después el ácido graso tiene que ingresar a la matriz de la mitocondria. ¿Ya? O sea, son 2 trayectos bastante largos, ¿ya? Que se producen en estas tres etapas. Vamos con la primera. El objetivo acá es degradar el ácido graso. Vamos con la primera etapa. La primera etapa, que se conoce como la activación del ácido graso, no es nada más que transformar el ácido graso en una molécula de acilgraso o acilcoenzima A. ¿Qué significa esto? Significa que el ácido graso se le debe añadir una molécula de coenzima A. La coenzima A más el ácido graso se llama acil-CoA. Es el ácido graso, ahí está el ácido graso con la coenzima A. Este proceso tiene un gasto energético de 2 ATPs que se deben considerar al momento de hacer un balance energético de cuánto ATP produce un ácido graso determinado. ¿De acuerdo?
Entonces la primera etapa, que es la activación, es la transformación, ocurre en el citosol, y es la transformación del ácido graso a una molécula de acil-CoA. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte está clarito. Ok. Ya, yo sigo entonces. Vamos acá. La segunda etapa. La segunda etapa corresponde a el transporte. La primera etapa es la activación en el citosol, la segunda es el transporte. Y fíjense que aquí está el diagrama para que se vayan ubicando en la célula, ¿ven? Ahí estamos, en la mitocondria, y el transporte es entre la membrana externa, el espacio intermembrana y la membrana interna. Aquí está todo sucediendo. Esta imagen que está acá, ya está entre la membrana externa, esta sería la membrana externa, el espacio intermembrana, que es toda esta zona, y la membrana interna de la mitocondria. Y acá está la matriz. O sea, al ácido graso tenemos que transportarlo, estaba en el citosol, aquí. Se activó, se añadió la coenzima. Pasa acá, está activado y tiene que llegar acá, a la matriz mitocondrial. ¿Cómo llega? Llega por este transportador o este transporte que está asociado a un aminoácido bastante especial que se llama carnitina. La carnitina es un aminoácido que está presente en altas concentraciones en alimentos como las carnes, sobre todo las carnes rojas. Hay una alta concentración de carnitina en este tipo de alimentos, ¿ya? Por lo tanto, aquellas personas que se alimentan frecuentemente de carnes rojas tienen una concentración de carnitina abundante en sus células que van a promover este transporte, ¿ya? Ahora, si es vegetariano, obviamente la concentración de carnitina disminuye, y para hacer este transporte más ágil, ¿ya? Para dinamizar un poquitito el transporte, pueden consumir carnitina, y se puede consumir, se puede comprar en la farmacia L-carnitina, y eso le va a ayudar a que el transporte sea más eficiente, en caso de que quiera reducir grasa, ¿ya? Y si eso lo combina en ayuno, haciendo ejercicio, más efectivo es. Entonces, ¿cómo ocurre el transporte? El transporte ocurre de la siguiente forma. Fíjense que aquí está, vamos a comenzar acá para que no se pierdan. Vamos a comenzar acá. Ese es el acil-CoA. Es el ácido graso que tiene a la coenzima A unida. Eso después de la activación. Aquí vamos, en el espacio intermembrana, acil-CoA. Entonces, llega la carnitina al espacio intermembrana, ¿ya? Y una enzima, que es esta enzima que está acá, se llama carnitina aciltransferasa 1, que está en la membrana interna, pero hacia el lado del espacio intermembrana. ¿Se fijan? Ahí está la enzima. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima rompe ese enlace, libera la coenzima A, y en el lugar donde estaba la coenzima A agrega la carnitina. ¿Se fijaron? Hizo un intercambio. Sacó la coenzima y en el lugar donde está la coenzima va a agregar carnitina, y así nos va a quedar el ácido graso. Ahora el ácido graso nos queda unido a carnitina, ahí. ¿Vale? De esa forma, el ácido graso unido a la carnitina puede ingresar a la matriz mitocondrial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta figura que está acá es un transportador de carnitina, permite el ingreso y salida de carnitina hacia la matriz, ¿ya? O el espacio intermembrana. Entonces el ácido graso se aprovecha de que va unido a la carnitina y puede ingresar a la matriz. Y efectivamente ingresa a la matriz, pues aquí está. Y cuando ingresa a la matriz, el ácido graso sigue unido a la carnitina, pero esta enzima, que está ahora en la membrana interna, pero hacia el lado de la matriz, que se llama carnitina aciltransferasa 2, hace el proceso inverso a la carnitina aciltransferasa 1. ¿Ya? Me explico. O sea, el ácido graso que está unido a la carnitina, esta enzima, ¿qué es lo que hace? Rompe el enlace, saca la carnitina
y en el lugar de donde estaba la carnitina, vuelve a colocar coenzima A. Y nos queda nuevamente el ácido graso tal como estaba acá. ¿Se fijan? Queda como acil-CoA o acil graso. Acil-CoA. Que el acil-CoA no es nada más que el ácido graso unido a una coenzima A. O sea, nos quedó ahora, pero en la matriz, el ácido graso igual que como había quedado después de la primera etapa, que era la activación. La activación del ácido graso lo deja de esta forma. Y al término del transporte mediado por carnitina queda exactamente igual, como acil-CoA. ¿Y qué ocurre con la carnitina? La carnitina vuelve a pasar por este transportador, llega al espacio intermembrana y espera, obviamente, el ingreso de otro acil-CoA. Y ahí se repite el proceso. ¿Se entiende? El transporte mediado por carnitina, una vez que el ácido graso está acá, en la matriz, ya no tiene nada que hacer. Literalmente y de forma irónica, ya el ácido graso está literalmente frito. Porque al ácido graso le espera el proceso de beta-oxidación. Y la beta-oxidación hace literalmente desaparecer al ácido graso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de llegar a la beta-oxidación? Perfecto, vamos entonces con la beta-oxidación. La beta-oxidación es una ruta metabólica que ocurre en la matriz mitocondrial, ya corresponde a la tercera etapa de todo este proceso para degradar un ácido graso y en esta tercera etapa la beta-oxidación es un ciclo de 4 reacciones enzimáticas que son una deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y ruptura tiólica, que se produce por 4 enzimas. Son 4 reacciones enzimáticas que se van repitiendo en forma de ciclos, ¿ya? Por eso es que se habla de ciclos de beta-oxidación, ¿ya? Cada ciclo son 4 reacciones enzimáticas y se repite, se repite, se repite. Estas 4 reacciones enzimáticas, cuando suceden, se liberan o se rompen 2 carbonos de la cadena hidrocarbonada del ácido graso. Si esta es la cadena hidrocarbonada del ácido graso, ya que tiene numerosos carbonos, ya ocurre un ciclo de beta-oxidación, un ciclo rompe 2 carbonos. Otro ciclo de beta-oxidación rompe 2 carbonos más. Y así sucesivamente se va cortando la cadena hidrocarbonada del ácido graso en estos sucesivos ciclos que se van repitiendo una y otra vez. ¿Cuáles son los productos de la beta-oxidación? Los productos de la beta-oxidación son 3. La beta-oxidación produce NADH, la beta-oxidación produce FADH2, ¿ya? Y la beta-oxidación produce acetil-CoA. Recuerden que estamos en la matriz mitocondrial, ¿ya? Así que hay que empezar a integrar las rutas anteriores. ¿A dónde van los NADH? ¿A dónde van los FADH2? ¿Ya se acuerdan de eso? ¿O se olvidaron? ¿Y a dónde va el acetil-CoA? El NADH y el FADH2 van a la cadena de transporte electrónico, ¿ya? A los complejos correspondientes para que lleven los electrones, si son transportadores electrónicos. Y la acetil-CoA, ¿a dónde va? Va al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs da una vuelta completa. Una acetil-CoA da una vuelta completa en el ciclo de Krebs. Aquí están las 4 reacciones de la beta-oxidación. La primera reacción es la acilcoenzima deshidrogenasa que produce el FADH2. La segunda reacción es la enoil-CoA hidratasa que no produce nada.
Luego, la tercera enzima es la L-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, que es la que produce NADH, y la cuarta reacción es la tiolasa, la que produce la acetilcoenzima A. Ya, acá la beta-hidroxiacil, que es esta enzima, la enzima 3 y la enzima 4 son las enzimas reguladas, la beta-hidroxiacil, y la tiolasa son las enzimas reguladas de la beta-oxidación. Ya, la 1, la 3 y la 4 son las que producen, la 1 produce FAH2, la 3 produce NADH y la enzima número 4 produce acetil-CoA. Y esto se va repitiendo, se repite, se repite, se repite. ¿Ya? Son 4 reacciones, se repite un ciclo. Se repite otro ciclo, 4 reacciones más. Se repite otro ciclo, 4 reacciones más, según el número de carbonos que tiene el ácido graso. Es así como en un proceso de beta-oxidación, ¿ya? Si tenemos un ácido graso con esta cantidad de carbonos, ¿ya? Se producen 7 vueltas o 7 ciclos. Se producen 8 acetilcoenzima A, 7 NADH y 7 FAH2. El número de NADH y de FAH2 siempre es el mismo, ¿ya? Y el número de acetilcoenzima A siempre es uno más que el número de NADH. Es por esto que vamos a hacer ejercicio ahora mismo para entender cuánto ATP se degrada, perdón, cuánto ATP se produce al degradar un ácido graso de una cierta cantidad de carbonos, ¿ya? Antes de entrar a la síntesis de ácido graso. Entonces, tenemos que, si quieren pueden sacar calculadora. Cuando degradamos un ácido graso, los ácidos grasos los podemos separar en dos tipos. Los ácidos grasos, para analizar el balance, ya el balance energético. Podemos hablar de ácidos grasos de cadena par, como también de ácidos grasos de cadena impar. Cuando tenemos un ácido graso de cadena par, ¿ya? Un ácido graso de cadena par, por ejemplo, un ácido graso de 16 carbonos, se hace lo siguiente, ¿ya? El número par, 16 carbonos, se divide en 2. Al dividirlo en 2, nos da el número de acetilcoenzima A, es decir, 16 dividido en 2, ¿cuánto es? 8 acetilcoenzima A. 8 acetil-CoA. Al número de acetil-CoA le restamos 1 y nos da el número de NADH, es decir, 8 menos 1 sería 7, 7 NADH, y el número de NADH es exactamente igual al número de FAH2, 7 FAH2. ¿Ya? Entonces tenemos 8 acetil-CoA, 7 NADH y 7 FAH2. Tenemos que convertir todas estas cantidades en ATP, por lo tanto hay que multiplicar por un factor. Las conversiones son las siguientes, ¿ya? Un NADH equivale a... un NADH equivale a 2,5 ATP. Un FAH2 equivale a 1,5 ATP. Un GTP equivale a 1 ATP. La acetilcoenzima A, yo les dije que estos dos van a la cadena de transporte electrónico directo. Entonces aquí podemos multiplicar por 2,5 y por 1,5 de inmediato para obtener el número de ATP. ¿Ya? O sea, tenemos 7,5 por 2, perdón, 7 por 2,5, eso sería 17,5, ¿ya? Y 7 por 1,5 serían 10,5. 10,5. Y la acetil-CoA van al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, una acetil-CoA
¿ya? Un acetil-CoA en el ciclo de Krebs, cuando da una vuelta, ¿qué produce en el Krebs? Un acetil-CoA. Produce 3-NADH, produce un FAH2 y produce un GTP. Bueno, también produce 2CO2, pero los CO2 no tienen impacto en el físico. Estos 3-NADH, si los multiplicamos por 2,5, 3 por 2,5 serían 7,5. 7,5. Ya, un FAH por 1,5 sería 1,5 ATP. Y un GTP por 1 sería 1. Entonces, si suman, 7,5 más 1,5 es 9, más 1, 10. 10 ATP. 10 ATPs. Entonces, una acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs y de una vuelta produce 10 ATP. Por lo tanto, estas 8 acetil-CoA lo multiplico por 10 al tiro. ¿Ya? Una acetil-CoA equivale a 10 ATP. Equivale a 10 ATP. Entonces, multipliquen por 10, porque tienen 80 ATP. Ahora sumen. ¿Ya? 80 más 17.5 más 10.5, eso es igual a 108. 108 ATP. Pero estos ATP son ATPs producidos. Ya son los ATPs totales producidos. Pero recuerden que hay que restar porque este es un balance. Entonces tenemos que restar los ATPs que se gastan. ¿Cuántos ATP se gastan? Se gastan 2. Al inicio, en el proceso de activación. ¿Ya? Recuerden que en la activación se gastan 2 ATP. Entonces, nos da un total de 106 ATPs netos. Netos. ¿Ya? O sea, un ácido graso, uno solo, un ácido graso de 16 carbonos, produce 106 ATPs netos. ¿Ya? Tienen que pensar de que un ácido graso produce esa cantidad, una glucosa produce 32 ATP, con suerte, si es que las lanzaderas están funcionando. ¿Ya? Esto es casi 3 veces o 4 veces más. ¿Ok? Entonces acá piensen miren ese volumen, imagínense este volumen, que es el que voy a dibujar ahí en la pizarra, ese volumen, ese cuadradito pequeñito. Imaginen que ese cuadradito pequeñito está lleno de ácido graso. Lleno. Está lleno de ácido graso. Y ese cuadradito está en esta zona del cuerpo. Ese cuadradito está ahí, en la guatita. ¿Ya? Para disminuir, ya, supongamos que en este cuadradito hay 1.000.000 de ácido graso. Que yo creo que me quedé corto, ¿no? Hay muchos más. Supongamos que hay 1.000.000 de ácido graso. ¿Ya? Para disminuir ese cuadrado en ese tejido, ¿ya? Para hacer desaparecer, tiene que gastar el 1.000.000 de ácido graso. Es decir, multiplique. Tiene que gastar 106 millones de ATP para disminuir ese volumen en esa zona. Por eso cuesta bajar de peso, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Eso es que cuesta bajar el tejido graso. ¿Ya? Hay que hacer bastante ejercicio. Claro, Camilo. Ya, pero más o menos esa es la relación. Para tener una noción un poco más real entre el nivel molecular y el nivel ya fisiológico. Muy bien. Un ácido graso de cadena impar. ¿Ya? Un ácido graso de cadena impar, ¿cómo cuantificamos? Cuantificamos de la siguiente forma. Cuando tenemos un ácido graso de cadena impar, ¿ya? Sucede lo siguiente, que
una cadena impar, por ejemplo, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Los ciclos de beta oxidación de 2 en 2 carbonos va rompiendo. ¿Ya? Entonces hay un ciclo, acá hay otro ciclo, ya, y nos quedan 3 carbonos. Siempre va a ocurrir esto con un impar. Nos quedan 3 carbonos. Entonces, ¿podría hacerse otro ciclo? Sí, se podría hacer. Si se hace otro ciclo, va a quedar un carbono libre. Y la forma de eliminar carbonos es eliminando CO2. ¿Ya? Eliminando CO2. Entonces se podría hacer este corte, esta ruptura al final, un ciclo más, y dejar un carbono de la cadena del ácido graso, eliminándolo como CO2, pero la beta oxidación no produce dióxido de carbono, no produce CO2. Por lo tanto, el último ciclo es completamente inviable. Es por esto que cuando hay un ácido graso impar, siempre va a quedar una molécula al final del ácido graso de 3 carbonos. Y esa molécula de 3 carbonos se denomina propionil coenzima A. Entonces, si tenemos un ácido graso, por ejemplo, de 17 carbonos, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Primero hay que restar 3 carbonos. Y al restar 3 nos queda 14 carbonos. ¿Ya? Como tenemos un ácido graso de cadena par 14, lo dividimos en 2, ¿ya? Y nos da 7 dividido en, o sea, 14 dividido en 2 son 7 acetil-CoA, ¿ya? 6 NADH y 6 FH2. Lo acetil-CoA lo multiplicamos por 10, este lo multiplicamos por 2,5 y el FH2 lo multiplicamos por 1,5. Entonces tenemos 7 por 10 son 70, 6 por 2,5, 15 y 6 por 1,5, 9. ¿Ya? Y hay que sumarlo. Pero todavía nos falta. Esta molécula de 3 carbonos se llama propionil coenzima A. El propionil CoA, después de 3 reacciones enzimáticas, se transforma en succinil coenzima A. Y el succinil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Y al ingresar al ciclo de Krebs, succinil-CoA es un intermediario del ciclo de Krebs. Recuerden que esto está sucediendo en la matriz. Entonces, succinil-CoA se transforma en succinato, ¿ya? De succinil-CoA a succinato se produce un GTP. De succinato a fumarato se produce un FH2. De fumarato a malato nada, y de malato a oxalocetato un NADH. Si multiplican por las cantidades, este es por 1, este por 1,5, por la equivalencia, y este es por 2,5, tienen 1, 1,5 y 2,5. Si sumamos, eso nos da un total de 5 ATP. O sea, el propionil coenzima A aporta 5 ATP, por lo tanto tenemos que sumar 5. Ahora podemos sumar por completo ya cuántos ATPs produce la degradación de un ácido graso de cadena impar. Entonces la suma serían 70 más 15 más 9 más 5. Ya, eso nos da un total de 99. A los 99 le restamos 2, que son los ATP que se gastan en la activación, ya, y nos da un total de, lo voy a escribir acá, de 97 ATPs netos. Un ácido graso de cadena impar, como este, que es de 17 carbonos, produce 97 ATP netos. ¿Ya? Ese es el balance
que existe de un ácido graso de cadena par versus otro que sea de cadena impar. El de cadena impar produce este rezago de 3 carbonos, una molécula de 3 carbonos que se denomina propinil-CoA, que posteriormente en 3 reacciones enzimáticas se transforma en succinil-CoA y es ingresado al ciclo de Krebs para producir la mitad de lo que produce una acetil-CoA. La acetil-CoA produce 10, el propionil produce 5. Y hay que considerarlo ahí, considerar los 5 ATP, ¿ya? Y los sumamos y después restan 2 y le dan números netos. ¿Ya? La utilidad neta de cuánto ATP se produce en un balance para un ácido graso de cadena impar. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a el balance de un ácido graso de cadena par y de cadena impar? ¿Alguna duda, alguna pregunta con el ácido graso de cadena par impar? Ok, seguimos avanzando con la síntesis de ácido graso ahora, ya el metabolismo opuesto a la degradación. Aquí la condición cambia porque el indicador en la sangre corresponde a, obviamente, la concentración de glucosa, pero hay un aumento en la concentración de glucosa, hay un aumento en la glicemia. Este aumento en la glicemia se produce una secreción de una hormona que se llama insulina. Esta hormona, la insulina, que es liberada por el páncreas, tiende a regular generalmente la concentración de glucosa, no de forma directa, sino de forma indirecta, aumentando la síntesis de transportadores GLUT en las células, y así las células pueden ingresar glucosa desde la sangre, ¿ya? Y disminuye la concentración de glucosa en la sangre. Y en las células aumenta la glucólisis, aumenta la glucogenogénesis, ¿ya? Y también aumenta la síntesis de lípidos. La síntesis de lípidos, fíjense que también está influenciada por la ingesta de carbohidratos. O si que no se dio cuenta, yo puse la glucosa. O sea, si comemos carbohidratos, hacemos lípidos. ¿Ya? Entonces, la síntesis de lípidos, como está gobernada por la ingesta de glucosa también, o el aumento de la concentración de glucosa, se produce también en 3 etapas o 3 eventos que son muy importantes. Uno está relacionado con... Oh, qué mal acá. Aquí hay puro escrito, y ahí me carga escrito. Entonces, ¿qué lo voy a explicar todo acá? La primera etapa está relacionada con el aumento del citrato y la salida del citrato, porque si aumentamos la concentración de glucosa por ingesta, aumenta obviamente la concentración de piruvato en la glucólisis. Hay más piruvato. Si aumenta la glucosa, obviamente va a haber más piruvato. Este piruvato, al ingresar a la mitocondria, ya se oxida en la oxidación del piruvato, que transforma el piruvato en acetil-CoA, ¿ya? La descarboxilación oxidativa del piruvato, y al transformar el piruvato en acetil-CoA, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, ¿ya? Obviamente da la vuelta y aumentan todos los intermediarios del ciclo de Krebs, ¿vale? Al aumentar los intermediarios del ciclo de Krebs, el citrato aumenta la concentración y el citrato sale por una vía especial que se llama la vía del citrato. ¿Sale de dónde? Sale desde la matriz mitocondrial al citosol. Entonces el citrato llega al citosol, y el citrato cuando está en el citosol es escindido, ¿ya? O sea, una enzima rompe el citrato, rompe la estructura, esa enzima se llama citratoliasa, ¿ya? Rompe el citrato produciendo oxaloacetato más acetil-CoA. Esta acetil-CoA, que ahora está en el citosol, no es nada más
que un indicador potente para que se active la síntesis de, ácidos grasos. ¿Ya? Esa es la primera etapa. La primera etapa, como les comentaba, es la salida del citrato. La salida del citrato se debe a un aumento en la concentración de citrato en la mitocondria, producto del aumento del piruvato, y a su vez el aumento del piruvato se debe al aumento de glucosa, por la ingesta de glucosa, porque aumentó la glucosa en la sangre. Entonces, esto es como un efecto dominó. Aumenta la glucosa, aumenta el piruvato ingresa a la mitocondria, aumenta el piruvato en la mitocondria, el piruvato se transforma en acetil-CoA en la mitocondria, aumenta acetil-CoA, aumenta el flujo del Krebs, aumentan todos los intermediarios del Krebs, pero el citrato que está relacionado con la síntesis de lípidos sale. Y en el citosol se escinde, la citrato liasa rompe citrato, produce acetil-CoA más oxalocitato. Y el oxalocitato se transforma en malato, y en malato en piruvato, y después vuelve a ingresar. ¿Ya? Pero acá es irreversible. Entonces, acetil-CoA en el citosol se transforma después en malonil-CoA, y esta es la segunda etapa de la síntesis de ácidos grasos. La transformación, ¿ya? Y esta es la más importante. Este punto es el más importante de la síntesis. El acetil-CoA cuando se transforma en malonil-CoA. ¿Por qué? Porque aquí la acetilcoenzima carboxilasa es la enzima que gobierna o regula ya alostéricamente toda la síntesis de ácido graso. Esa enzima, acetilcoenzima carboxilasa, cataliza el acetil-CoA en malonil-CoA. Esa es la segunda etapa. La que está acá es la segunda etapa. Y la tercera etapa es la elongación, ¿ya?, del ácido graso para producir un ácido graso estándar de 16 carbonos. Ese ácido graso estándar de 16 carbonos se llama ácido palmítico o palmitato. Sí, Carolina, no se preocupe, yo la dejo presente. ¿Ya? Ahí está la tercera etapa. Y eso está explicado acá, en las diapos que aparece todo este texto. ¿Ya? Ya, y eso lo leen ustedes, obviamente. Después sale ahí la biosíntesis de ácido graso, para los ácidos grasos no se lo puede leer, no es la chicha. ¿Ya? Vamos directamente a la imagen en donde está la biosíntesis, pero ¿qué es esto? ¿Ya? Estos son los ciclos en donde se van agregando los carbonos, porque acá es inverso. En la beta oxidación vamos rompiendo los carbonos de 2 en 2. Aquí se van agregando de 2 en 2. ¿Ya? O sea, se van agregando carbonos porque tenemos que hacer una cola larga de carbonos, tenemos que hacer una cadena de carbonos. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo hacemos la cadena? Vamos agregando de 2 en 2. 2 carbonos, más 2 carbonos, más 2 carbonos, etc. Y la agregación de estos 2 carbonos se llama un ciclo de síntesis. ¿Vale? Y un ciclo de síntesis son 4 reacciones enzimáticas, ¿ya? En donde aquí están las 4 reacciones enzimáticas. La primera, la primera que está, esa es la reacción número 1, esta es la reacción número 2, esta es la reacción número 3 y esta es la reacción número 4. Y ahí cerramos el ciclo. Se agregan 2 carbonos. Y vamos repitiendo el ciclo, 2 carbonos más. Otro ciclo, 2 carbonos más. Y tenemos 6 carbonos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hasta llegar a un ácido graso de 16 carbonos. Este es el ácido graso patrón o el ácido graso molde que se sintetiza en las células, el palmitato. Ya tiene 16 carbonos. Bueno, y si la célula requiere un ácido graso de 18, ¿qué se hace? Bueno, se toma uno de 16 y se le agregan 2 carbonos más y se acabó el problema. Y se requiere uno de 20, bueno, se toma uno de 16 y se le agregan 4 y se acabó el problema. Ya, o sea, la célula no tiene una síntesis exclusiva para un aminoácido, para un ácido graso, perdón, de 16 carbonos, para otro de 17, para otro de 16, de 18, 19, no. Toma uno de 16 y se evita el problema y quita o saca carbono según los requerimientos energéticos de
o los requerimientos metabólicos de cada célula. Pero este es el ácido graso que se sintetiza como de forma estándar en la célula. ¿Ya? Y a partir de ese se van haciendo modificaciones y agregando doble enlace para hacer los ácidos grasos insaturados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estas 4 reacciones en cada ciclo son las siguientes. Primero hay una liberación o condensación se libera dióxido de carbono, ¿ya? En la primera reacción. Y ojo, que en la síntesis, que acá la enzima que participa es la enzima ácido graso sintasa. La ácido graso sintasa es la enzima que contribuye a la elongación del ácido graso. El ácido graso sintasa requiere de NADPH. Requiere de NADPH. Es decir, tiene que estar activada la ruta de las pentosas. Si no está activada la ruta de las pentosas, no funciona la síntesis de lípido. ¿Ok? Por eso es que en esta imagen, que era bien importante y en la que me detuve para explicar casi todo el proceso, fíjese, cuando aumenta la glucosa se comparte, se va a la glucólisis, pero también se va a la ruta de las pentosas, porque la ruta de las pentosas es quien proporciona el NADPH para la síntesis de ácido graso. ¿Ok? Entonces, y aquí, ¿en dónde se requiere? Se requiere la reacción 2 y la reacción 4. Ahí está, ¿eh? Se requiere NADPH acá y NADPH acá. En la reacción 2, en la primera reducción, y en la reacción 4, que es la segunda reducción. Hay 2 reacciones que requieren NADPH en la síntesis. ¿Ya? El primer ciclo en... sin el problema vamos a cerrar. El primer ciclo agrega 4 carbonos, ¿ya? Ojo con esto, el primer ciclo agrega 4 carbonos y desde ahí los ciclos restantes agregan 2 carbonos, de 2 en 2, 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, ¿ya? Entonces tenemos un total, para hacer un ácido graso de 16 carbonos, tenemos un total de 7 ciclos. ¿Ya? Porque el primero agrega 4 y después vienen 6 ciclos restantes que agregan 2 carbonos. ¿Ya? 6 por 2, 12, más los 4 tenemos 16. Son 7 ciclos en total, porque el primer ciclo agrega 4 carbonos de una sola vez. De ahí tienen algunas consideraciones que no deberían olvidar, pero yo les recomiendo que lean el texto que está como lectura previa en el aula. ¿Ya? Para terminar la clase de hoy, vamos con los cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos corresponden a moléculas que son utilizadas como metabolitos para producir energía en una condición de ayuno o ayuno prolongado o ejercicio, cuando hay algunos tejidos que requieren una demanda de glucosa. El hígado sintetiza estos cuerpos cetónicos en respuesta también al aumento de la beta-oxidación, porque la beta-oxidación produce un aumento en la concentración de acetil-CoA. Entonces una fracción de la acetil-CoA producida en la beta-oxidación se deriva a esta ruta metabólica que se llama cetogénesis. La cetogénesis es clave en algún tipo de patología, se exacerba, por ejemplo, la diabetes. Ya el aumento de la cetogénesis es importante en la diabetes, sobre todo un diabético descompensado van a sentir el olor de los cuerpos cetónicos, no solo en el aliento, en la piel, sino también se evidencia en la orina el aumento de este tipo de sustancias, que tienen un fin, que es proporcionar una especie de tentempié metabólico para aquellos tejidos que son extremadamente glucolíticos, como el sistema nervioso central o el músculo. La cetogénesis comienza con acetil-CoA. Estas 2 moléculas de acetilcoenzima A, gracias a la tiolasa, se funden en una molécula de acetacetilcoenzima A,
luego de dos reacciones se produce el primer cuerpo cetónico que se denomina acetoacetato. Los cuerpos cetónicos son tres. Este es el primero, el acetoacetato. El segundo cuerpo cetónico se llama beta-hidroxibutirato. Así que está aquí. El beta-hidroxibutirato. Estos dos tienen uso metabólico en el sistema nervioso central y el músculo. ¿Ya? Y el tercer cuerpo cetónico es la acetona, pero la acetona ya es un cuerpo cetónico que no tiene ninguna utilidad metabólica, generalmente se expele por el aliento o por la piel. ¿Ya? Además, el acetoacetato se puede descarboxilar de forma espontánea produciendo acetona. Es por esto que un diabético descompensado tiene una alta producción de este cuerpo cetónico, de acetona, ¿ya? Que se puede percibir, ¿ya? Sin mayores problemas. ¿Ya? Entonces, el acetoacetato, esto es producido en el hígado, en la matriz mitocondrial se produce la cetogénesis, se produce el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato en el hígado, y después el hígado los libera a la sangre, y la sangre los distribuye a los tejidos que requieren esta demanda energética, como el sistema nervioso central y el tejido muscular. Sobre todo en ayuno y en ejercicio intenso. ¿Ya? Y esto también está a la par con la beta-oxidación. O sea, estamos en la misma condición, ¿ya? Con la hormona circulante que es el glucagón. ¿Ya? ¿Cómo se utilizan? Aquí está la utilización del beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato se degrada produciendo acetoacetato, y el acetoacetato se degrada produciendo acetil-CoA, y el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. ¿Ven? Son los tejidos producen esta utilización de los cuerpos cetónicos para ser utilizados, la redundancia, como acetil-CoA e internalizarlo al ciclo de Krebs. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a quedar hasta acá. Voy a pasar asistencia. Y se van retirando. Ahí está la asignatura. Ok, Pía Alfaro. Paulina Alfaro, Paulina estaba. Sebastián Altamirano. María José Álvarez. Presente, profe. Okay. Camilo Álvarez también estaba. Nicolás Aravena. Ok. María José Araya. Blanca Araya. Javier Astorga. Romina Estudillo. María José Araya, ahí me respondió. Erin Castillo, también estaba. Profe, Erin Castillo tuvo que ir a buscar a su hijo al colegio. Y al inicio ella me saludó. Sí, caché que estaba ahí. Betsabe Cataldo. Ahí está Betsabe. La dejan, le dicen que varios se despidieron, me dijeron que tenían cosas que hacer, así que los dejo presentes. Si saben de alguno, me avisan, ya cuando los mencione. Yesenia Cordero.
Presente, profe. Ok, Paulette Kristinich. Ahí está. Constanza Donoso. Ahí está. Alonso Stay. Ok. Maylin Farías. Alexandra Fuentes. Ya. Camila Gómez. Ariel Giraldo. Daniela Johnson. Eduardo Lanas. Presente, profe. Ok. Valeria Lara. Fernanda Menares. Ahí está Fernanda. Patricia Morales. Valeria Lara, ya ok. Ahí te dejo presente, Valeria. Presente, profe. Patricia Morales. Ya, Patricia. Javiera Muñoz. Ok, Javi. José Ignacio Muñoz. Camila Pérez. Presente, profe. Ok. Carolina Pino. Carolina Pino me avisó que. Ya. Macarena Rodríguez. Presente, profe. Ya. Nicolás Rojo. Daniela Johnson. Ya, Dani, te dejé lista ahí. Nicolás Rojo. ¿No está? Francisca Ruiz. Francisca. Ana Paula Salinas. Presente, profe. Ya. Allen Sepúlveda. Montserrat Tapia. Monse me dijo que salió. Paulette Toro. Profe, ¿Ya? ¿Cuál? profe, se me había ido el internet, no alcancé a ser presente. Ya. ¿Cuál es su nombre? Ariel Geraldo. Giraldo. Acá está. Ya, ahí te dije presente. Ya, gracias, profe. No hay problema. Por el chat también me pueden indicar, chiquillos. No es necesario que abran el micrófono. ¿Ya? Si tienen problema con el micrófono por el chat. Profe, Daniela Johnson también. Sí, te dije presente. Daniela. Ahí está, ¿ves que está presente? Paulette Toro no está. Ya. Felipe Valle. Carol Vallejo. Presente, profe. Y Leonardo Vera. Presente, profe. Ya, ya leo. Ya chicos, se pueden retirar. Que tengan buen día, buena semana. Ya queda menos la próxima semana el último laboratorio. Para que estén atentos. Que estén bien. Adiós.
Ya, Polet, te dejo presente, recién vi el chat. Disculpa. Sí, no hay problema. Igualmente que esté bien. Polet Toro.